Qué bueno que sigue con nosotros. Son las 8 de la noche con 41 minutos. Recuerda nuestra página de internet www.elvistobueno.com. Yo nada más quería agregar al comentario anterior que en verdad no lo veamos como el tema de que las finanzas o la deuda en las finanzas públicas estatales presiona las finanzas públicas nacionales, porque es una falacia, ¿eh? A ver, tenemos un presupuesto de aproximadamente 3 billones de pesos. La deuda toda, la de las entidades federativas, suma 322,000 millones de pesos, es decir, no llega al 10%. Uh-huh. La deuda de la federación llega casi a los 5 billones de pesos. Entonces, vamos, si hablamos de presión de deuda pública, en serio, hay decisiones más importantes y hay otros factores que deberían estarse tomando en cuenta. Que urge que los estados ingresen más recursos por sus propios medios, desde luego, tanto como urge una reforma hacendaria que eleve nuestra base gravable del 11% a lo mejor el 17% y nos separe del lugar de Haití, que es donde hoy estamos. Y lo que está pasando grave, por ejemplo, un gobernador panista de Baja California se queja de que la federación le ha retenido, como no le ha dado el apoyo abierto al secretario de Hacienda, le está reteniendo los recursos al grado de que no tiene para pagar la próxima quincena. No, eso está el día. Y pero es al interior del mismo panismo. Entonces está quejando que porque él no le ha hecho reuniones al joven, ¿cómo se apellida? Cordero. A Cordero, y que por eso lo están castigando, ¿no? Entonces yo creo que es que este Cordero sí quita los adeudos. Los adeudos del mundo. Mira, Cordero de Dios. Mira, yo en verdad pondría sobre la mesa algo muy sencillo. Que hoy el tema de las deudas estatales sea un asunto de interés público, esté en el centro de la agenda. Eso no. Si lo cruzamos con que el titular de la Secretaría de Hacienda, que es quien tiene esa información y con quien debe negociarse ese tema, aspire abiertamente a ser candidato presidencial del PAN, me parece que se necesitan 3 dedos de frente para asumir que tienen algo que ver esos temas, ¿no? Uh-huh. Ahora, el tema es cómo se puede refinanciar una deuda que no es pagadera y cómo se evita a través de mecanismos legales que eso vuelva a suceder y que no sea la ciudadanía la que pague. Ese tema adelante. Ahí están los diputados. Pero de ahí a decir que las finanzas públicas del país están al borde de la quiebra como están en España o en Grecia o en Irlanda porque los estados se endeudaron, perdonen. Muy lejos, inclusive la deuda federal, ¿eh? Claro, es una mentira. Eso es una mentira absoluta. Entonces, me parece que lo que sí tendríamos que estar haciendo es cómo se le apuesta a un federalismo sustentable. Es decir, que mientras los estados tengan la capacidad de implementar proyectos y políticas públicas en la esfera local y construirlas desde lo local, también promovemos que sean lo suficientemente transparentes, ¿sí?, para que no pongan en riesgo las finanzas públicas de sus estados. Y dar a los municipios también, no repetir el esquema de la federación con estados con municipios, dar la capacidad de tener solvencia a los propios ayuntamientos. Ahora, también existen mecanismos para avalar este tipo de operaciones. Están las calificadoras. Claro. Las calificadoras se clasifican según tu capacidad de pago que tengas. O sea, tampoco es así abiertamente. ¿Cuánto criticaron a Hidalgo por la deuda? Porque fue una deuda que le generó el gobierno federal, estado, ¿no? Y fue el primer estado, Hidalgo, que tuvo en la bolsa de valores. Pero ahí fue una decisión del gobernador por someterse a ese tema, pero no lo obligaron, o sea... No lo obligaron, pero a ver, el 43% de la deuda del estado de Hidalgo atiende al tema de la refinería. Claro. Pues qué grave que haya hecho eso, hipotecando nuestro futuro. Bueno y malo. Un proyecto que no nos va a beneficiar nos va a beneficiar directa e indirectamente. Fuentes de empleo, poquitas, muy poquitas, porque está el sindicato de petróleos. Pero qué grave que el Estado cumple adecuadamente y la Federación no me dijo, recibe los bienes y adiós, a ver cuándo. Mira, deben pagar ese dinero, debe regresar Pemex, pues es una empresa pública, deben pagarse esos precios. Perdónenme si sueno demasiado optimista, pero también si yo fuera una entidad federativa y sé que casi la mitad de mi deuda atiende a un solo proyecto que sale o no sale,
bueno, yo creo que también habrá los mecanismos para que se reingresen esos recursos que el Estado pidió prestados. Entonces, en ese sentido, comparándolo con otras entidades... ¿Está controlado o está controlado? Hidalgo tiene, digámoslo así, la posibilidad de que ese 43% de la deuda pueda resarcirse de forma más sencilla. Pero además hay que preocuparnos, por ejemplo, con Guanajuato. Bueno, Guanajuato se endeudó para nada. Sí, claro. Tiene una deuda similar, pero ahí sí. 1,000 millones. ¿Pero sabes cómo se va a borrar? Apoyando a Cordero. Claro. No lo dudo. Por supuesto. No lo dudo. Me da chance nada más de agradecerle al señor Rodolfo Rivero. Él es la primera vez que nos escucha, manda saludos a todos los integrantes de la mesa. Él dice que no escucha radio porque considera los programas de este tipo o como amarillistas, sin embargo el de nosotros lo considera que está mesurado y bueno, nos pide saber en dónde más lo puede escuchar. Les recordamos que en el podcast lo puede escuchar a través de internet, de www.elvistobueno.com. En este momento está a través de la página de www.elvistobueno.com el programa en vivo y bueno, a partir de mañana ya lo podrás desde temprano. Pues explica que ese podcast, puede descargar. Sí, tiene que ir a la sección de opinión. Sí. Y de ahí se ve bien. Por eso cuando decimos que nos escuchan en Europa, por supuesto que porque es verdad. Porque es a través de Internet. Porque es a través de Internet. Pues ahí se va yendo. Pues gracias y felicidades, señor. Ojalá. Sí, señor Rivero, muchas gracias por estar escuchando. Ojalá nos siga televisión. Sí, también los tenemos programas de televisión. También en el podcast. O sea, entrar a la página de este tipo de mesas de diálogo y análisis funcionan en la medida. Nosotros lo único que hacemos es externar opiniones para hacer más fácil el análisis de las personas. Es decir, nosotros ponemos sobre la mesa muchos temas, muchas cosas de actualidad, pero al final el que decide en quién creer o cómo creer es la ciudadanía. Oye, y con la posibilidad de participación de la ciudadanía a través de sus llamados y sus comentarios, pues yo he visto que siempre los leen. Sí, por supuesto. Forma de participar, de opinar. Digo, nos hacen el favor de escucharnos y lo menos que podemos hacer es pasar al aire sus saludos, ¿no? Que además tenemos, cuando invitamos, pues viene gente y tienen un buen rating y nos ayudan a mejorar el rating. Sin embargo, yo no sé si, porque no nos paga, el señor Alejandro Wong nos habla de que somos un programa con muy buen rating, cosa que yo quiero creer, pero cada vez que le aplaudimos y le decimos, oye, muchas gracias Alejandro, qué bueno que vamos muy bien, verdad que vamos muy bien, pero al final pero echamos ganas con mucho gusto no, pero además esto es lo que nos gusta y además, bueno, cada y además, mira Luis, yo creo que sobre la mesa se pone lo que uno piensa y cree, para que la gente decida que toma para formar un juicio equilibrado. Ese es el objeto final, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, los colores, pues en esta mesa a veces somos colores, a veces somos azules, a veces somos amarillos. Todo depende del tema, ¿no? Seres humanos, no, somos del personas tema, independientes de la opinión de cada uno. Es decir, lo único que sí cuidamos mucho es de dar la exacta dimensión del análisis. No queremos imponer nuestra forma de pensar, sino facilitar para que los ciudadanos puedan. Y con el respeto incluso a las autoridades y todo, ¿no? A fin de cuentas, cuando debe de... Se puede opinar. Y cuando hay que criticar, hay que criticar. Porque a fin de puede estar de acuerdo o no, y eso no tiene que ver nada. Sí, por supuesto. Le agradecemos plenamente. Muchas gracias al señor Rivero. Se puede. Mira, yo nada más para regresar al tema de la deuda, ya en la perspectiva política, yo retomo la pregunta que hacía Luis hace unos momentos. ¿Este sería tema, sobre todo la deuda de Coahuila, sería tema si Humberto Moreira no fuera presidente del PRI? Yo creo que no. Yo creo que no, porque la deuda pública en este país, ustedes lo saben mejor que yo, ha estado en verdaderos problemas y no atravesamos eso. Este país tuvo el primer superávit fiscal en 1895, después de casi un siglo de vida independiente, lo logró con el equipo de científicos José Yves Limantour, y fue, un paradigma roto en las finanzas públicas mexicanas. De ahí en adelante, casi todo fue tragedia en tema de deuda pública. Si quitamos los 30 años del desarrollo estabilizador, vinieron las crisis de los 70s y 80s y nuevamente la quiebra del país en el 94-95, incluyendo a las instituciones de crédito, a las privadas, a muchas de ellas. Entonces yo creo que hoy tenemos que verlo en perspectiva y decir que
por ejemplo, los ahorros de cada uno de nosotros si tenemos en el banco, pues yo no veo la gente atemorizada sacándolos de las instituciones financieras por el anuncio de las deudas públicas estatales. Yo no veo a las calificadoras internacionales viendo mal a México, sino todo lo contrario. Es decir, nuestra suerte está atada a la de los Estados Unidos y la desaceleración prevista nos pega desde luego. De ahí a que seamos el país que al soplarle como una torre de naipes se caía cada vez que había alguna volatilidad financiera global, evidentemente no. Entonces, yo sí sería muy cuidadoso, y hoy Luis lo decía en un artículo que publica en The News, hay que ser muy cuidadoso cuando se mezclan las variables económicas con las premisas políticas. Ahí los republicanos y los demócratas acaban de darle una lección al mundo de cómo no se pueden tocar las variables económicas con criterios políticos, y casi nos cuesta una hecatombe financiera mundial. Yo creo que hoy sería oportunidad para no repetir eso en la esfera de lo local. Los estados que deben, a ver, ¿cómo van a pagar, cuánto y cuándo? ¿Sí? De ahí, insisto, a llevar esto a la arena política todos los días, me parece que el mensaje que se envía hacia afuera no es positivo y que poco abona al debate cuando tenemos en puerta reformas pendientes, como la fiscal, la política, la energética de segunda generación, el nombramiento de los consejeros de libre. Para este país es una reforma política. La que quieras, Gerardo. ¿A alturas? Pero hablo de cuánto puedes beneficiar el diálogo político entre el PAN y en el PRI, en lo particular, con este tema. O sea, un día te invito a comer a Los Pinos y te invito sopa de nopal, y al otro día te pego unos nopalazos en los periódicos. Vamos, ese es el doble juego que hemos visto ya durante tanto tiempo y parece el común denominador. El común denominador, es correcto. Pero fíjate que lo importante es que el público, la opinión pública, agarre la exacta dimensión de lo que se diga, porque mediáticamente se dicen unas cosas y se litiga en los medios, y por el otro lado se dan unos carambazos tremendos que lo único que hacen es desestabilizar las cifras que normalmente vemos y tratamos, ¿no? Gerardo. Pues yo veo con mucha preocupación el tema, porque en el caso del presidente nacional del partido, específicamente del PRI, bueno, pues hay anomalías de colaboradores suyos. Hay una persona que se enriqueció en cargo cercano y hay otra persona que ocultó, desvió y la información no fue la adecuada. Pero eso le pega al PRI. Entonces yo no sé hasta dónde sería viable la necesidad de a lo mejor retirarse un momento a aclarar situación y regresar, o desde el partido hacer una aclaración formal para dejar el tema a un lado. Pero para ser diablo se dice que hay que tener mucha cola. Entonces, ¿cómo va el presidente del PRI a estar señalando lo que hoy señala Penchina? Si él mismo, sus colaboradores, no digo que sus colaboradores cercanos a él, están cometiendo los mismos errores. Entonces creo yo que debe haber un replanteamiento de estrategia. O se nombra un vocero, un personaje político diferente que tome este tipo de temas a efecto de que... ¿Vocero está David Penchina? O darle la perspectiva real para que no se vea las cuestiones de partido, las propuestas que está haciendo en contra de la propia federación, pues no se vea con poca calidad, ¿no? Calidad moral. Sí, pero también hay que ver, por ejemplo, la calidad del vocero de Acción Nacional para el caso de la deuda pública. Pero ¿sabes qué? Por favor, no hay que hacer nada junto a Penchina, por favor. No, pero mira, a ver, en esta mesa consta que yo no he sido defensor de Humberto Moreira, ni defensor de oficio. Pero yo creo que así como hemos pedido ver las cosas en justa dimensión en el campo económico, vale la pena entrar a fondo en el tema de los colaboradores de Moreira, particularmente en el caso de Chaires. Mucho hemos hablado de la judicialización de la política y de la mediatización de la justicia. Bueno, al señor Chaires, que se le imputa todo por parte de notas del periódico Reforma, hay que recordar una cosa, un senador de la República que se llama Federico Doring y que es representante de Acción Nacional en Coahuila, acudió personalmente a la Procuraduría General de la República y presentó una denuncia penal en contra de Chaires.
La Procuraduría General de la República, hasta que no haya autonomía del Ministerio Público, pues recibe órdenes del presidente de la República. O está esperando, está administrando para dar un golpe mediático. Por eso, pero hay una denuncia penal que no ha provocado ningún tipo de respuesta, ningún tipo de reacción, ningún tipo de investigación. El que el presidente del PRI tuviera que renunciar. No renunciar. Por eso me parece que sería prematuro, a lo mejor un error. Yo creo que es mucho fuego amigo, mucha grilla interna, mucho el golpeteo natural de un partido como el PAN y el gobierno federal en contra de Moreira, que les ha dicho de todo. Pero ¿estás de acuerdo en eso? Que la misma postura que ha asumido Moreira, de rijoso, desde luego son costos que se asumen, lo tiene que asumir. Lo asume el partido completo, no Moreira. El que se las da de albañil y no se ensucia de mezcla, pues está equivocado de oficio. Si Humberto Moreira hoy ha salido a escupir al gobierno, los gobernadores pues tiene que... algunos gobernadores ya están muy... Además, yo creo que ese costo sí lo visualizó por una razón. Sabía que cuando contestaran los otros, pues iba a ser el ramalazo. Sí, le van a llegar. Lo que pasa es que el efecto no ha sido el que tampoco esperaban, ¿eh? Es decir, no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente un medio es el que retomó, y es por la agenda propia de ese medio. Aquí lo grave sería que el gobierno federal estuviera administrando ese asunto para el momento electoral tener... Ese y otros que van a venir. Y yo agregaría la imposibilidad del diario Reforma de haber abierto una sucursal del norte en Coahuila, ¿eh? Lo pondría sobre la mesa como uno de los tantos factores que hay que analizar para entender a veces las animadversiones personales. Es correcto. Qué grave es que se tengan datos y no se ejerza acción penal. ¿Es una investigación? O es una investigación formal. Pues claro. Carmen. Lamentablemente el tiempo se ha terminado, son las 8 de la noche con 58 minutos. Gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos un lunes más. Le esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Ingeniero, buenas noches, Pepe. Buenas noches, gracias. Buenas noches. En controles, Jorge Martínez, en producción, a Francisco Marcano. Saludos, y Adriana Rita. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Y saludos a Mariana. Sí, también. Mariana, claro. LQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.